Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 10. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Hazte 2 trompetas, las harás de plata maciza, te servirán para convocar a la comunidad y dar la señal de mover el campamento. Cuando suenen las 2, se reunirán junto a ti toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Pero cuando suene una sola, se reunirán contigo los principales, jefes de millares de Israel. Cuando toquéis a clamoreo, partirán los que acampan a oriente. Cuando toquéis a clomorco por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al mediodía. Tocaréis a clamoreo para partir. En cambio, para congregar la asamblea, tocaréis sin clamoreo. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, serán los que toquen las trompetas. Este será un decreto perpetuo para vosotros y para vuestra descendencia. Cuando ya en vuestra tierra partáis para el combate contra un enemigo que os oprime, tocaréis las trompetas a clamoreo. Así se acordará Yahvé, vuestro Dios, de vosotros, y seréis librados de vuestros enemigos. En vuestros días de fiesta, solemnidades, neomenias, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de comunión. Así haréis que vuestro Dios se acuerde de vosotros. Yo, Yahvé, vuestro Dios. El año segundo, el mes segundo, el día 20 del mes, se levantó la nube de encima de la morada del testimonio, y los israelitas partieron en orden de marcha. Del desierto del Sinaí, la nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron en vanguardia, según la orden que Yahvé había dado a Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá en primer lugar, por cuerpos de ejército. Al frente de su tropa iba Naasón, hijo de Aminadab. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Al frente de la tropa de los hijos de Zabulón, Eliad, hijo de Gelón. Entonces fue desmontada la morada y partieron los hijos de Gersón y los hijos de Merarí llevando la morada. Partió luego la bandera del campamento de Rubén por cuerpos de ejército. Al frente de su tropa iba Elisur, hijo de Sedeur. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surixadai. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Gad, Yazad, hijo de Reuel. Entonces partieron los queatitas que llevaban el santuario. La morada se montaba antes que llegaran. Partió luego la bandera del campamento de los hijos de Efraín por cuerpos de ejército.
Al frente de su tropa iba Elisamat, hijo de Ammiud. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni. Luego, cerrando la marcha de todos los campamentos, partió la bandera del campamento de los hijos de Dan por cuerpos de ejército. Al frente de su tropa iba Ahiezer, hijo de Amminsadai. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Al frente de la tropa de la tribu de los hijos de Nectalí, Ahirá, hijo de Enán. Este fue el orden de marcha de los israelitas, repartidos en cuerpos de ejército, y así partieron. Dijo Moisés a Jobat, hijo de Reuel, el madianita, suegro de Moisés: nosotros partimos para el lugar del que ha dicho Yahvé, os lo daré. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque Yahvé ha prometido bienestar a Israel. Él respondió: no iré, sino que me volveré a mi tierra y a mi parentela. Moisés insistió: por favor, no nos dejes. Tú conoces los sitios donde acampar en el desierto. Tú serás nuestros ojos. Si vienes con nosotros, te haremos partícipe del bienestar con que Yahvé nos va a favorecer. Partieron del monte de Yahvé para hacer 3 jornadas. El arca de la alianza de Yahvé iba delante de ellos los 3 días de camino, buscándoles donde hacer alto. La nube de Yahvé iba de día sobre ellos, desde que dejaron el campamento. Cuando partía el arca, decía Moisés: levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen. Huyan delante de ti los que te odian. Y cuando se detenía, decía: vuelve, Yahvé, a las miriadas de Israel. Oración. Grande y bondadoso eres tú, Señor, para con cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos por tu amor y por tu misericordia. Quédate en medio de cada una de nuestras vidas, que sin ti no somos nada, contigo lo tenemos todo. Te pedimos perdón por las veces en que nos hemos alejado de tu presencia, y te pedimos humildemente que nos dé fortaleza para seguir tu camino. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buen día, queridos hermanos. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, a través de su canal de la Santa Biblia Hablada. Ya hemos escuchado la lectura de este capítulo 10 del libro de los Números, en donde también te hago partícipe para que hoy a las 6 de la tarde tengamos el en vivo por este canal de la Santa Biblia Hablada, donde vamos a tocar un tema importantísimo para que no nos dejemos nosotros seducir por las acechanzas del enemigo. Te invito hoy a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, al en vivo que vamos a tener por su canal de la Santa Biblia Hablada. Comparte
Di a todos para que se sumen muchos más a este en vivo que vamos a tener de la palabra de Dios. Este capítulo 10 del libro de los Números nos va a presentar, en primer lugar, cómo Dios pues ya va a empezar a regular también en cuanto a la movilización del pueblo de Israel, y le va a hablar a Moisés y le va a decir que se haga 2 trompetas. ¿Para qué? Para que te sirvan para convocar al pueblo a la asamblea, para que de acuerdo al clamoreo pueda salir también el pueblo hacia otro lugar, para que se reúna el pueblo ante Moisés, para que se reúnan los principales del pueblo ante Moisés, y sobre todo para levantar al pueblo para que salgan en orden de las tribus, como ya el Señor pues le había hablado a Moisés, para que tuviera en cuenta cómo tenían que partir cada tribu cuando se levantara el arca del testimonio. Esto pues es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque al sonar del clamoreo se levanta el pueblo y empieza su marcha hacia otro lugar donde Dios pues también está presente en medio de la nube. Y de ahí pues empieza lo que son las trompetas. Cuando toquéis a clamoreo, nos dice el versículo 5, partirán los que acampan a oriente. Cuando toquéis a clamoreo por segunda vez, partirán los campamentos que acampan al mediodía. Tocaréis a clamoreo para partir. Es decir, el pueblo, los jefes de los pueblos, los que estaban como principales de cada tribu, tenían que estar al pendiente en el sonar de las trompetas. Y estas trompetas las tocaban los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes eran quienes tocaban la trompeta. Y el pueblo tenía que estar atento al clamoreo, tenía que estar atento al sonar de la trompeta. El versículo 11 de este capítulo 10 nos va a decir: el año segundo, el mes segundo, el día 20 del mes, se levantó la nube de encima de la morada del testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que como ya hemos escuchado en los versículos anteriores, cuando la nube está encima de la morada del testimonio, es porque el pueblo tiene que estar ahí asentado y acampando. Cuando la nube se levanta de la morada del testimonio, el pueblo se levanta y empieza a partir, de acuerdo como Dios le había dicho también a Moisés en cuanto al orden de partida, al orden de salida. Y los israelitas partieron en orden de marcha del desierto de Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán, es decir, la nube bajó otra vez a la morada del testimonio y el pueblo se detuvo en el desierto de Parán. Esto es como ya Dios le había manifestado a Moisés para que el pueblo estuviera atento ya al clamoreo de las trompetas. Segundo, cuando la nube se levanta, el pueblo se levanta y empieza a caminar. Cuando la nube se detiene, el pueblo se detiene y empieza a acampar en el lugar donde se detiene la nube. Y en este relato del capítulo 10 nos va a presentar otra vez las 12 tribus de Israel y los 12 principales que están al frente de cada una de las tribus y cómo tenían que partir. El versículo 28 nos dice: este fue el orden de marcha de los israelitas, repartidos en cuerpos de ejército, y así partieron. Y el versículo 29 de este capítulo 10 nos va a presentar a Jobat, hijo de Reuel. Recordemos que Reuel era el suegro de Moisés,
porque Moisés, en el libro del Éxodo, nos va a presentar que después que asesinó a uno del pueblo de Egipto, el faraón buscaba a Moisés para darle muerte, y él huyó a un pueblo en Madián, y se sentó junto al pozo. Llegó una de las hijas de Jetro, y Moisés se enamoró de ella, y después se fue a vivir a casa de su suegro, y le pidió en matrimonio, pues, a su hija. Por eso Jobat, hijo de Reuel, el madianita, suegro de Moisés. Y Moisés le va a decir que no se vaya, sino que se quede para que él sea sus ojos, como claramente nos los va a referir el versículo 31. Moisés insistió: por favor, no nos dejes. Tú conoces los sitios donde acampar en el desierto. Tú serás nuestros ojos. Es decir, tú vas, como conoces a cada lugar, pues tú vas a ser también quien nos ayude para poder acampar, donde podemos acampar, donde podemos estar. Eso también nos invita a nosotros ¿a qué? Que nosotros también hemos conocido y conocemos el amor de Dios. Conocemos la misericordia de Dios, conocemos los caminos de Dios, y nos hace una invitación a través de este capítulo 10 para que nosotros también seamos los ojos de muchas personas para que se acerquen a tener un encuentro personal con Dios. Somos los ojos de muchas personas en el acercamiento para con el Señor. Moisés le dijo a Jobat: sé tú nuestros ojos en medio del desierto. Y Dios también nos invita para que cada uno de nosotros seamos los ojos de las personas para que puedan tener un acercamiento con el Señor, desde el conocimiento de Dios, desde la cercanía que debemos tener con el Señor, desde ese amor y misericordia que Dios ha derramado y sigue derramando sobre cada uno de nosotros, para que también nosotros podamos motivar a muchos más a ese encuentro personal con el Señor. Y el versículo 35 nos va a decir algo importante también. Cuando partía el arca, decía a Moisés: levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, huyan delante de ti los que te odian. ¿Qué nos quiere decir a nosotros esta palabra? Que nosotros tenemos que estar en el camino de Dios. Y cuando estamos en el camino de Dios y Dios está con nosotros, pues ¿quién estará contra nosotros? Que es la referencia que escuchamos de este versículo 35 del libro de los Números. Levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, huyan delante de ti los que te odian. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, pero para ello tenemos nosotros que estar en el camino de Dios. Tenemos que sincerarnos con nosotros mismos para también manifestar de que Dios está en medio de nuestras vidas. Y esta cita nos lo va a referir también el libro del profeta Isaías en el capítulo 33, versículo 3, que nos va a decir así: al fragor del estrépito se dispersan los pueblos, al alzarte tú se desperdigan las gentes. Es decir, cuando Dios se levanta, huyen todos los enemigos. Cuando Dios se levanta, todos los enemigos se dispersan y huyen todos los que nos odian. Pero tenemos que tener a Dios en medio de nuestra vida. Y el versículo 36 de este libro de los Números nos va a decir así: y cuando se detenía decía: vuelve Yahvé a las miriadas de Israel. Es decir, Señor, estate siempre con nosotros, ya que sin ti nada somos. Contigo lo tenemos todo. Por eso hay que estar en contacto permanente con el Señor. Hay que estar en contacto permanente en el camino de nuestro Dios.
tenemos que buscarlo todos los días, tenemos que orarle a Dios todos los días, tenemos que estar en contacto con el Señor todos los días para que podamos sentir esa ayuda permanente de parte del Señor. Ánimo, no tengas miedo, que Dios esté en medio de tu vida, que no pase Dios, sino que se quede en tu vida. Y para ello, abre las puertas de tu corazón, abre las puertas de tu vida y deja que el Señor venga a hacer su morada en medio de ti y en medio de tu familia. Este capítulo 10 está del versículo 1 hasta el versículo 10, las trompetas. Del versículo 11 hasta el versículo 28, orden de marcha. Del versículo 29 hasta el versículo 32, propuesta de Moisés a Jobat. Y del versículo 33 hasta el versículo 36, la partida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.